la violencia contra las mujeres. Antes de iniciar, vamos a pedir por favor el video de seguridad y retomamos, por favor. De nuevo, darles la bienvenida a esta actividad llamada Violencia Patrimonial, la cara oculta de la desigualdad económica, que es organizado por el IEM de la Universidad Nacional y justamente en torno a todas las actividades de reflexión sobre el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este espacio está organizado para visibilizar una de las formas menos reconocidas, pero más persistentes, de violencia contra las mujeres, que es aquella que se manifiesta a través del control, la limitación o la apropiación de los recursos económicos y que sin duda alguna tiene profundas implicaciones en la autonomía y la igualdad de género. Para dar inicio ya formal a esta actividad, vamos a contar con las palabras de la doctora Fanela Justi Minotre, que es la directora del Instituto de Estudios de la Mujer, por lo cual le pediría, por favor, que... Buenos días, tengan todos y todas las personas presentes y a quienes nos siguen por las redes sociales. El Instituto de Estudios de la Mujer les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Violencia Patrimonial, la cara oculta de la desigualdad económica, actividad que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El 25 de noviembre nos recuerda la memoria de las hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa, activistas políticas de República Dominicana asesinadas por su lucha contra la opresión. Y nos convoca a reflexionar sobre la persistencia de la violencia de género en todas sus formas. Cada 25 de noviembre constituye una fecha de profunda relevancia para la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto. Es un día que nos interpela como academia a renovar el compromiso institucional con la prevención y erradicación de todas las formas de violencia que afectan la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres. Esta fecha nos recuerda que la violencia de género no es un hecho aislado, sino una expresión sistemática que se presenta a lo largo de nuestras vidas. En esta ocasión, centraremos la reflexión en una de las manifestaciones de violencia menos visibilizadas y más normalizadas, pero que tienen un gran impacto, la violencia patrimonial y la desigualdad económica. Dimensiones que perpetúan la dependencia, restringen la autonomía y reproducen brechas estructurales entre mujeres y hombres. Hablar de violencia patrimonial es también hablar de justicia económica, de acceso equitativo a los recursos, de redistribución del poder y del valor del trabajo productivo y reproductivo que las mujeres sostienen día a día. La violencia patrimonial suele ser menos visible
que otras formas de violencia, como por ejemplo la violencia física o sexual, pero tiene efectos duraderos y estructurales en la vida de las mujeres. Reconocerla y abordarla es fundamental para garantizar la igualdad sustantiva, la autonomía de las mujeres y la prevención de otras formas de violencias, incluidas el femicidio. En el contexto actual, el país se enfrenta a políticas de corte neoliberal caracterizadas por la reducción del gasto público en áreas sociales, flexibilización laboral y disminución de derechos laborales y sociales. Estas medidas han tenido un impacto directo en la vida económica de las mujeres, quienes históricamente enfrentan desigualdades estructurales en el acceso a recursos, empleo, seguridad social y protección patrimonial. Simultáneamente, el surgimiento de gobiernos con tendencias autoritarias ha generado retrocesos en políticas públicas orientadas a la igualdad de género y la protección de los derechos económicos de las mujeres. Esto se traduce en falta de respaldo del gobierno, insuficiente regulación y ausencia de mecanismos efectivos de prevención y reparación frente a la violencia económica y patrimonial. En conjunto, estas dinámicas representan un retroceso significativo en la garantía de derechos fundamentales para las mujeres, profundizando brechas de desigualdad y limitando su autonomía económica. Este escenario evidencia la urgencia de políticas públicas inclusivas, reformas legales y acciones interinstitucionales que protejan y promuevan los derechos económicos y sociales de las mujeres como condición indispensable para avanzar hacia la igualdad sustantiva y el desarrollo sostenible del país. Quiero finalizar agradeciendo profundamente a la máster Marlene Rodríguez por compartir hoy sus conocimientos y experiencias que sin duda enriquecerán nuestra comprensión sobre esta problemática. También a la Vicerrectoría de Extensión por su valiosa colaboración y compromiso con la organización de este evento, al personal académico del IEN, a Pedro Chaverri, Maritza Salgado, Larisa Arroyo y a todas las personas que nos acompañan con su presencia y compromiso con la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Fanela Justi Minotre, directora del Instituto de la Mujer, por estas palabras. A continuación, vamos a tener el honor de presentar a nuestra conferencista invitada, doña Marlene Rodríguez Morales. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Costa Rica y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz por el Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA de esta misma universidad. Además, es autora y coautora de múltiples artículos y capítulos de libros sobre temas como pobreza y desigualdad, brecha de género, ambiente, desarrollo regional y relaciones económicas internacionales. En el 2022 representó a la juventud costarricense en el Gen Next Program de la India en el marco de la celebración de la independencia de ese país. Además de eso, forma parte de la Society for the Advancement of Socioeconomics, SASE, y de la International Association for Feminist Economics, la IAFFE, y es miembro activa de la Red de Juventudes de Cambio Climático de Costa Rica, donde integra la Comisión de Incidencia Política, por lo cual le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por acompañarnos hoy con su conferencia Violencia Patrimonial, la cara oculta de la desigualdad económica. Doña Marlene. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, para mí es un placer estar acá, muy honrada por, ahora sí creo que me escuchan mejor, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, como les decía, muy buenos días. Para mí es un placer estar acá, muy honrada y muy agradecida por el espacio. Le extiendo un agradecimiento especial a Pedro por haber hecho el contacto y por estar acá. Y por supuesto que también le extiendo el saludo a la gente que nos acompaña desde la virtualidad. Bueno, hoy les vengo a hablar sobre violencia patrimonial y un poco discutiendo incluso también con Pedro antes de hacer la presentación y
y en estas discusiones previas, estábamos dialogando sobre darle el peso o darle tal vez la reflexión y el análisis que se le hace, no solo desde la parte que tiene que ver con violencias, pero también todo lo relacionado a los efectos que tiene sobre el desarrollo económico, la inserción al mercado de trabajo y otras cuestiones relacionadas inclusive a la feminización de la pobreza. Vamos a ver si me sirve el... Ok, y para eso les traigo la siguiente agenda que vamos a discutir en este espacio y ojalá que sea de mucho provecho y que después podamos tener pues un espacio de preguntas, de comentarios. Y bueno, inicialmente vamos a partir del desarrollo conceptual de las violencias. Luego vamos a revisar cómo está esta radiografía a nivel de sociedad a través de los datos, qué nos dicen las cifras. Posteriormente vamos a ver qué se ha escrito en la región latinoamericana, cuál es la revisión de la literatura en el tema. Y eso después nos da pie para profundizar en un tema muy sensible como es la feminización de la pobreza. Y no menos importante, un tema que tal vez es poco explorado y que me gustaría traer a la discusión, el tema del derecho a la propiedad. Y si nos alcanza el tiempo, ojalá que sí, el espacio para las consideraciones finales. Bueno, les traigo este diagrama propuesto por el sociólogo y matemático noruego Johan Galtung, que es uno de los referentes más importantes cuando hablamos de estudios de violencia y de paz. Y él ha definido dos formas, o en este caso, la violencia se puede ver manifestada en dos ejes estratégicos. Desde lo que es la violencia personal, violencia directa, y violencia estructural o bien violencia indirecta. Y cuando nos referimos a la violencia personal, violencia directa, es todo lo que tiene que ver con ataque al cuerpo, a lo físico, a lo psicológico. Y cuando nos referimos a la violencia estructural, a la violencia indirecta, tienen que ver con problemas relacionados estrictamente al sistema. Y con eso me refiero, por ejemplo, a desigualdades, a pobreza, que tiene que ver con estas violencias estructurales. Luego, para ir de esto desde lo macro a lo micro, les traigo el concepto también de violencia intrafamiliar para luego después ahondar en el concepto de violencia económica y patrimonial. Y Castillo, que es una autora de gran importancia, nos define el concepto de violencia intrafamiliar como todo tipo de maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, es decir, estamos hablando de violencias directas. Vamos a ver. Perdón. Ahora sí. Y dentro de la violencia intrafamiliar hay diferentes tipos de tipologías. Una de ellas es la violencia económica o violencia patrimonial. Y esta misma autora también nos viene a definir ese concepto como la afectación del control de bienes y acceso a los mismos. Es decir, se ejerce una hegemonía, es decir, hay una cierta hegemonía por parte de la persona violentadora en la toma de decisiones, no solo en el área que tiene que ver con las finanzas, con el acceso al crédito, con el acceso a los bienes gananciales, sino también a las oportunidades laborales, por ejemplo, o patrimoniales, o el derecho a explotar un bien. Y algo que es muy importante que acota esta autora es que esta violencia es socialmente transversal. ¿Y a qué se refiere con socialmente transversal? Bueno, que no discrimina a estratos sociales, es decir, afecta a los estratos altos, medios y bajos. Y bueno, para mí es muy importante ver cómo estamos, es decir, cómo está la radiografía del país, cómo están los datos, qué nos dicen las cifras con respecto a la violencia intrafamiliar, cómo nos estamos viendo en el tiempo. Y bueno, estas son las cifras más actualizadas que pude encontrar. Ahí creo que está la fuente, no está muy grande, pero básicamente lo que les traigo en este gráfico
es la incidencia de casos notificados por violencia intrafamiliar para el periodo comprendido 2018-2023, y lo que vemos es que tanto la línea de tendencia para la violencia intrafamiliar que se ejerce sobre las mujeres, pero también sobre los hombres, es creciente. Y por supuesto que la brecha entre hombres y mujeres en cuanto a esta violencia intrafamiliar es bastante significativa. Es decir, las barras azules oscuro es la violencia intrafamiliar o los casos notificados de violencia intrafamiliar que se ejerce sobre las mujeres. Y en el tiempo vemos que ha venido pues con una tendencia creciente, lo cual es alarmante para la sociedad, para el país y para los valores que pues pensamos dentro de lo que se comprende como este núcleo sano de familia, pero también para las mujeres que son parte del sostenimiento de la vida. Y si desagregamos esta información, estos mismos casos notificados según provincia, vemos que el caso de Punta Arenas también es un caso alarmante. Es decir, igual para el periodo 2018-2023 vemos que las diferentes provincias del país han venido experimentando una violencia intrafamiliar creciente, y hacer énfasis en el caso de Punta Arenas, que es un caso alarmante. Y básicamente una de las explicaciones empíricas de por qué Punta Arenas está experimentando estos síntomas se debe a la falta de oportunidades laborales, pobreza, la toma del narcotráfico, por ejemplo, en la zona, también cuestiones incluso geográficas. Y esto lo que nos evidencia es pues, problemas también estructurales, inclusive derivados de lo que fue la pandemia, ¿verdad? Cómo el encierro provocó ciertas manifestaciones de violencia que se vienen reproduciendo en el tiempo. Y bueno, una vez hecho este análisis de cómo está la violencia intrafamiliar, les he traído esta información sobre, creo que me está tapando aquí el monitor, no veo como no logro ver como el título, ¿sabe? Si logro correrme aquí. Creo que aquí. ¿Me escuchan bien aquí? Es que aquí no logro como tener visibilidad, entonces para poder hacer el análisis bien. Bueno, como les mencionaba, una vez hecho todo el análisis con respecto a la violencia intrafamiliar, ahora vemos entonces cómo están las diferentes manifestaciones o tipologías de esa violencia intrafamiliar con esta información que les traigo aquí, que es el total de actuaciones policiales en materia de violencia contra las mujeres, y básicamente es haciendo la comparativa entre el 2023-2024, y lo que notamos es, pues, al menos para las primeras tipologías de violencia, lo que vemos es una ausencia incluso hasta de política pública para actuar, es decir, cuáles son las formas en las que debe de actuar en este caso la policía cuando nos enfrentamos a casos de femicidio, tan así que ni siquiera están reflejadas los datos en el gráfico, es decir, es grave. Entonces, por ahí también hay un vacío en materia de política pública cuando nos referimos a las actuaciones policiales, cuando vemos este tipo de manifestaciones de violencia. Y para el tema en particular que me trae hoy acá, que es el tema de la violencia patrimonial, vemos que a pesar de que los datos pues, no son tan significativos como puede ser la violencia física o la violencia psicológica, es un tema que viene creciendo y que viene en aumento. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahora sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos vamos a las denuncias presentadas con relación a la ley de penalización de la violencia contra las mujeres para los años comprendidos 2023-2024, haciendo esta comparación? Vemos que, por supuesto que las denuncias que se han venido presentando, sobre todo para los temas de maltrato, ofensas a la dignidad, amenazas contra la mujer, pero también vemos
al menos en el gráfico tal vez no se va a ver tan visible, pero del 2023 al 2024 se dio un aumento de 66 denuncias presentadas con relación a la violencia patrimonial que se ejerció entre 2023 y 2024. Es decir, como les mencionaba en el gráfico anterior que tenía que ver con las actuaciones policiales, el tema de la violencia patrimonial viene en crecimiento, a pesar de que no es un tema tan explorado o tan visibilizado como pueden ser las violencias directas, como el maltrato, la violencia física, la violencia sexual. Y entonces les traigo estos cuadros resumen sobre lo que se ha venido haciendo, lo que se ha venido investigando y lo que se ha venido diciendo en la región latinoamericana sobre el tema de la violencia patrimonial económica. ¿Qué se está diciendo en la región? ¿Cuáles son estos hallazgos y cuáles son estos resultados? Bueno, vemos que hay algunos autores de interés que han venido explorando el tema de la violencia económica y patrimonial, y lo importante que quiero rescatar de este cuadro son los resultados que arrojan estas investigaciones. Y vemos que hay problemas tanto de violencia estructural como pueden ser factores de discriminación racial y de género. También vemos algunos resultados un poco alentadores sobre el tema de la evolución de las diferentes formas de control hacia las mujeres también, incluso ahondando en temas más vinculados a los derechos humanos, a posturas más éticas y filosóficas que hablan inclusive de la dignidad humana, de cómo se está viendo afectada la dignidad humana de las mujeres. Otros resultados también importantes de interés, el tema de la salud mental, el bienestar y de cómo la violencia de género también tiene muchas expresiones en el machismo, en la pobreza, en la falta de educación, y hago especial énfasis en este resultado de León y Muñoz, de uno de los hallazgos que este autor encuentra, y es cómo la violencia patrimonial o la violencia económica contribuye a la feminización de la pobreza. Un fenómeno que tiene rostro de mujer, la pobreza tiene rostro de mujer, y cuando hablamos de pobreza hay que darle el peso que tiene, porque no es lo mismo hablar de pobreza en general o pobreza cuando se desagrega por sexo, por territorio, por grupos etarios. Cuando hablamos pobreza vinculada a sexo, hay que darle el peso que tiene cuando se habla de feminización de la pobreza. Y esto me lleva a hablarles de la referente teórica más importante que introdujo el concepto sobre feminización de la pobreza. Es académica británica de la Universidad de Washington, Diana Pearce. En 1978 publica una de sus obras más importantes, La feminización de la pobreza, mujeres, trabajo y bienestar. Y ella lo que encuentra en estos estudios, hecho en la década de los 70 en Estados Unidos, es que debido al cambio que se produce en el aparato productivo en Estados Unidos y debido a la segregación ocupacional y la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, estas empiezan a experimentar un fenómeno agudo, importante y muy interesante de recalcar, que es la feminización de la pobreza. Por supuesto que ya han pasado bastantes años de ese estudio de Diana Pearce, ubicado o contextualizado en la década de los 70 en Estados Unidos, y es por eso que muchos autores han venido trabajando el concepto, y básicamente lo que dice la definición de feminización de la pobreza, según autores importantes como Medeiros y Costa, es que se debe a un cambio en los niveles de pobreza que muestra una tendencia en contra de las mujeres o de los hogares que están jefeados por mujeres. Y bueno, les traigo estas cifras de la última encuesta nacional de hogares, que es la que mide la pobreza aquí en el país, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y lo que nos viene a decir es que hubo una disminución de la pobreza del 18 al 15,2%. Y si lo vemos en términos macro, es decir, en términos generales,
este número nos podría decir que es un dato muy alentador, una disminución en la pobreza. Pero, por eso es que les traigo esta frase de aquí, de una autora de CEPAL, Irma Arriagada, y ella decía, o dice, que es necesario ir más allá de la dictadura de los promedios para comprender las desigualdades sociales y de género que persisten en la región. ¿Y qué quiere decir esta frase de Irma Arriagada? Que bueno, que hay que descomponer ese dato, que no nos podemos quedar con el dato macro, no nos podemos quedar con ese 15,2%, que en buena teoría puede ser muy alentador, pero ¿qué hay detrás de ese número si lo llevamos a analizar por género, por zona, por región de planificación, por provincia? ¿Cómo está la pobreza expresada en estas otras variables o factores? Y entonces, aquí les enseño un poco el panorama de cómo estamos. Y para explicarles este gráfico de acá, lo que vemos es el porcentaje de hogares con jefatura femenina, con y sin pareja, por situación de pobreza, medida de dos formas. Existen 3 metodologías para medir la pobreza. Aquí les muestro 2, por línea de la pobreza y por el índice de pobreza multidimensional. ¿Ok? Y bueno, lo que vemos en el gráfico es las barras que son rojas anaranjadas, es el porcentaje de hogares con jefatura femenina sin pareja. Y las barras azules es el porcentaje de hogares con jefatura femenina con pareja. Y bueno, lo que vemos cuando nos vamos a las barras que dicen total país, es que vemos una pobreza o una feminización de la pobreza de un 43% para las mujeres que son jefas de hogar que cuentan con pareja y un 32,8% para las jefaturas de hogar que no tienen pareja. Y entonces si nos retrocedemos al valor del 15,2%, este oculta algunas cosas que no nos revelan cuando vemos la pobreza y la desigualdad medida a través de sexo. Una pobreza de un 43% es bastante alarmante y tiene manifestaciones estructurales severas y muy importantes en este caso de puntualizar. Ahora bien, algo que es muy interesante que nos revela el gráfico también, ya sea medido a través por línea de pobreza, por el índice de pobreza multidimensional, es que el porcentaje de hogares con jefatura femenina sin pareja aparece con menores niveles de pobreza que los que tienen pareja. Y hay estudios empíricos que sostienen que los hogares que son jefeados por mujeres, es decir, sin pareja, tienen una mejor asignación de los recursos porque ellas saben cómo distribuir según las prioridades en temas de salud, de educación, de vivienda, es decir, hacen una mejor distribución y asignación de los recursos que tienen disponibles. Por eso la baja en los niveles de pobreza cuando comparamos, por ejemplo, hogares con jefatura femenina con pareja, que ahí se pueden presentar ciertas dinámicas de poder o de dominación por parte de la pareja en términos de la asignación de los recursos. También otro dato sensible o otra variable, otro factor que explica por qué el porcentaje de hogares con jefatura femenina sin pareja se ve mejor frente a las que tienen pareja, es que muchas reciben transferencias monetarias, subsidios y ayudas estatales que hacen que no se vea reflejado realmente cuál es la disponibilidad real de los ingresos. Y bueno, una vez habiéndoles mostrado este panorama que nos hablaba un poco de la feminización de la pobreza a través de los datos y de la información que nos arroja la estadística, que es muy importante analizarla y desagregarla, recordando nuevamente la frase de Irma Arriagada, ir más allá de la dictadura de los promedios, desagregar esa información y nunca quedarnos con el dato macro, con el dato general. Y bueno, antes de pasar a otros temas, les traigo este diagrama, les debo el autor o la autora, pero es muy importante primero introducirles este debate dicotómico entre lo público y lo privado. Y bueno, explicándoles un poco,
siempre hemos visto que las mujeres, tradicionalmente, históricamente, se les han asignado las tareas reproductivas, las tareas de cuidado. Y en un segundo momento, todo lo que tiene que ver con las tareas productivas, todo lo que tiene reconocimiento social, económico, por ejemplo, la inserción al mercado de trabajo formal, todo lo que tiene que ver con remuneración formal. Y por otro lado, los hombres siempre han estado en este espacio de las tareas productivas, o lo llamado productivo, entre comillas, por este reconocimiento social que tienen estar en el espacio de lo público, es decir, en un trabajo bien remunerado, en un trabajo formal. Y en un segundo momento, lo que muchas veces ni siquiera se cumple, la asignación de tareas reproductivas o tareas de cuidado. Y entonces es por eso que las mujeres tradicionalmente, históricamente, han estado relegadas al espacio de lo doméstico, a este espacio de lo privado. Y los hombres han estado siempre en el espacio del exterior, este espacio de lo público, donde realmente está el reconocimiento según las teorías de economía ortodoxa más tradicional, donde está el reconocimiento porque recibo un salario, una remuneración, porque tengo un trabajo formal y estable. Y entonces es por eso que las mujeres experimentan, al menos en las dinámicas del uso del tiempo, que este es sincrónico, continuo, porque las tareas domésticas, las tareas reproductivas nunca se detienen. Y entonces el uso del tiempo para ellas, para nosotras, es sincrónico, es continuo, a diferencia de los hombres que puede ser diacrónico o discontinuo. Y entonces les traigo la metáfora del iceberg, con esta imagen del iceberg, porque muchas veces, o al menos es así, vemos que en la punta del iceberg está la economía productiva, la economía ortodoxa tradicional, donde está el hombre que está en este espacio de lo público, donde sí hay reconocimiento, donde está el trabajo formal. Pero lo que la economía tradicional no nos revela es que la camisa que lleva planchada ese hombre al trabajo, o ese tupper de comida que lleva a la hora del almuerzo, es sostenido por este espacio de lo doméstico, de lo privado. Y de ahí, por eso, el resto del iceberg, que es la forma en la que se sostiene la vida o en la que se sostiene el sistema capitalista tal y como lo conocemos. Y bueno, hago toda esa introducción teórica para luego dar pie a un tema también muy sensible que transversa o que tiene que ver también con la violencia patrimonial. Y bueno, hago esta pregunta al aire, tal vez no para que me la contesten, sino para que la reflexionemos y también para que desde sus lugares de enunciación y desde donde sea que ustedes estén pensando, ¿cuántas mujeres conocemos o conocen que son dueñas de bienes inmuebles, de territorios, de terrenos, de bienes de capital? Y entonces dejo esa pregunta ahí porque también tiene que ver un poco con estos sistemas desiguales de dominación y del derecho a la propiedad y lo que se entiende por derecho a la propiedad. Es decir, derecho a la propiedad no solo es el acceso a tierras, también está vinculado con el acceso al ahorro, con el acceso al crédito, con el acceso a los bienes gananciales, con el derecho a disponer también de nuestros bienes gananciales, porque muchas veces la violencia patrimonial también tiene que ver con esa privación de lo que nos corresponde. Y el derecho también a ser propietarias a través de los programas gubernamentales, como el derecho a la vivienda. Y aquí me gustaría hacer una reflexión trayendo a colación lo que les comentaba sobre el ámbito de lo público, lo privado y el tema del derecho a la propiedad y el acceso al crédito, con algo que es muy sensible cuando nos referimos, por ejemplo, a las mujeres en la ruralidad. ¿Cómo están estas mujeres? De lo que llaman algunas antropólogas como Damila Ribeiro, cuando nos referimos a la matriz de dominación. Una mujer rural, y si le metemos el tema de la etnia, es decir, afrodescendiente o indígena, ¿cómo es el acceso, el uso y control de la tierra por parte de estas mujeres?
Y bueno, les traigo algunos datos muy importantes que nos revela el Censo Agropecuario. El último realizado no se han vuelto a hacer desde hace 8 años, entonces estos son los datos disponibles más actualizados. Y básicamente lo que nos arroja este censo agropecuario es que un 15,6% de las mujeres en el país son mujeres productoras. Y bueno, casualmente, o no sé si casualmente, pero estamos atravesando una coyuntura muy seria, muy sensible también en el sector agropecuario, un sector muy vulnerabilizado. Y si hablamos de las mujeres rurales en ese sector, todavía más vulnerabilizado. Y a medida que vamos desagregando esta información, cada vez son menos las mujeres con acceso, uso y control de la tierra. Por ejemplo, un dato también muy importante es que apenas el 8,1% de las mujeres en la ruralidad tienen títulos de propiedad con fines agropecuarios. Es decir, pasamos de un 15,6% de mujeres que son productoras agropecuarias y las que tienen títulos de propiedad apenas un 8,1%. Y si desagregamos todavía esa información, las fincas que son lideradas por mujeres productoras, es decir, representan apenas un 4,4%, medida por la extensión total de hectáreas de fincas. Y entonces eso también nos arroja pues información muy reveladora cuando vamos a hablar de violencia patrimonial. Y sobre todo cuando traemos a colación el tema de la sostenibilidad de la vida. Las mujeres que se desarrollan en el sector agropecuario no solo hacen trabajo remunerado, mucho de su trabajo no remunerado se extiende en el territorio. El agro también es de alguna forma, o lo es, un sostén para la vida, y no darle el peso y el reconocimiento que se merece es una forma de violencia patrimonial que estamos ejerciendo, y ya no solo como violencia directa, como lo plantea Johan Galtung, sino como una violencia estructural propiamente del sistema. Y es por eso que, ahondando en este tema muy particular sobre el acceso, el uso y el control de la tierra, es que se ha venido impulsando un proyecto de ley muy importante para garantizar el acceso al crédito a las mujeres rurales, mejores condiciones, promover también la asociatividad, que es algo muy importante cuando hablamos también de este acceso y de este control de la tierra. No es lo mismo cuando una mujer accede o va a acceder al crédito como mujer rural, agropecuaria, sola, a cuando hay un cuerpo o de alguna forma se genera asociatividad, es decir, muchas mujeres unidas yendo a pedir o ir por este acceso al crédito para beneficiar sus procesos en los espacios agropecuarios. Y bueno, creo que tenía, no sé, como 30, 40 minutos, pero estamos llegando casi que al fin. Y estas son algunas consideraciones finales, algunas reflexiones que me gustaría hacer. Por supuesto que vamos a tener el espacio abierto para seguir conversando y ampliando un poco más la información. Y algo de lo que llego es que hay que seguir priorizando, o al menos las mujeres siempre han estado al pie de lo que tiene que ver con los cuidados, el cuidado de las personas, el cuidado comunitario, el cuidado ambiental, y por eso el tema de la sostenibilidad de la vida y la metáfora que les enseñaba del iceberg. Y por eso también considero que es muy importante cuando se habla de estos temas de la violencia patrimonial y de otras manifestaciones y tipologías de violencia, de la necesidad de hablar también como de la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres, no solo en el espacio de la ruralidad, que estamos hablando de un caso muy particular, muy sensible, pero también de mujeres en otro espacio, en el espacio de lo doméstico, también las mujeres que se encuentran en el mercado formal, en el mercado informal, que también es un dato muy alarmante, no lo traje por acá, pero los niveles de informalidad en las mujeres es sumamente alarmante. Y algo que me parece muy interesante y algo sumamente relevante es hablar de una legislación género transformadora cuando nos referimos a las diferentes formas de violencia y cómo abordar los casos cuando hablamos del diseño y de la implementación de políticas públicas orientadas a atender estos temas.
Y por supuesto algo que es muy importante también es hablar de que estos tópicos o los temas que giran alrededor de la violencia también están de alguna forma vinculados con las brechas estructurales, y también tenemos que pensar en cómo cerrar las brechas estructurales, sobre todo cuando hablamos de la brecha de género, que transversa todas las brechas que podemos mencionar, desde pobreza, desde las brechas de educación, de etnia, de infraestructura, y podría mencionarles muchas más. Y particularmente en este tema que me parece muy sensible, en el acceso a la tierra, en la inclusión económica, en la capacitación, en el financiamiento. Y bueno, lo dejaría por ahí. Les agradezco muchísimo el espacio. Ha sido un placer estar acá y bueno, lo dejaría por ahí. Muchas gracias. A nombre del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, quisiéramos agradecerle sincera y profundamente a la máster Marlene Rodríguez Morales por compartirnos sus reflexiones y aportes, así como a todas las personas presentes por su participación e interés. Yo en particular, porque, y lo comentaba anteriormente, este es un tema que usualmente no se toca, ¿verdad? El tema económico, patrimonial, y nada más quisiera tal vez hacer una mención relacionada también, porque vamos a pasar a la parte de preguntas, pero no voy a preguntar yo, les voy a pasar la palabra a ustedes, pero comentar nada más que en febrero del 2025 por fin se aprobó en Costa Rica la ley sobre violencia vicaria, que es justamente algo que puede repercutir, ¿verdad?, de manera directa en las mujeres, que está relacionado con la violencia basada en género, particularmente violencia intrafamiliar, ¿verdad?, donde hay un intento de manipulación, bueno, un intento o una manipulación a través de, entre otras cosas, hijos o hijas o animales, y también el patrimonio, ¿verdad? O sea, un poco esa coerción. Así que ahora cuando hablaba de la legislación género transformadora, ahí vamos, pero nos hace falta mucho, porque esa ley ni siquiera se ha realmente implementado, porque falta mucho conocimiento sobre esto. Así que yo, al menos particularmente, también en adición le agradezco la presentación el día de hoy. Y también porque estos espacios pues son fundamentales para seguir cuestionando la realidad. La realidad no cambia sola, la hacemos cambiar, y la necesidad de transformar esas estructuras que han perpetuado las desigualdades económicas y en este caso la violencia patrimonial contra las mujeres. Así que